Cecilia. Teresa. Pues, ¿cómo ves, Ceci, que traigo el corazón medio acelerado hoy? Porque tengo enfrente una mujer que no conozco, pero conozco pinceladas nada más de su historia. Y creo que es de estos seres humanos que hace falta que o que agradecemos que nos permitan iluminar con la luz, porque eres una mujer que iluminas las sombras de muchas personas desde una sombra bien personal. Entonces aquí tenemos a Sonia, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad, de veras, lo valoro muchísimo, se lo agradezco muchísimo. Pues bienvenida, Gracias. Sonia. Siempre empezamos preguntando un poquito quién eres, mamá, no eres mamá, eres decoradora. Creo que leí un poquito que te habías dedicado a decorar. ¿Quién es Sonia? Sonia, o sea, una mujer común y corriente, me casé muy joven. Tuve decoración, fui madre de 3 hijos. Mi esposo y yo tuvimos 3 niños y años después me dediqué a la decoración de interiores. Y pues bueno, un poco de todo he tenido y pues me siento muy contenta de lo que he pasado en mi vida, aunque es muy doloroso, muy difícil, pero hay enormes, ¿qué te diré? Equilibrios en donde tú dices, de veras, esto sucedió y no entiendes razones, no entiendes el por qué ni para qué, pero pues me siento dentro de todo muy contenta, muy afortunada, porque es difícil que lo diga, pero cuando haces un recuento de tu historia, te das cuenta de que así tenía que ser y que no entiendes por qué, ¿verdad? A ver, ahorita vamos a entrar a la parte dura, pero alguien que ha pasado por las tragedias que has pasado, que ya nos las contarás ahorita, pero fíjate, la decoración a mí me apasiona. Lo que pasa es que yo necesitaría como 15 vidas para hacer todo lo que me apasiona, pero la decoración me encanta. Y siento que decorar implica poner alma en un lugar. No es poner objetos, es poner alma, es poner un ambiente, un sentir que impacta al estado de ánimo, impacta a la persona, impacta el ambiente. Y cuando alguien ha venido de lo que tú has venido, que ahorita vamos a entrar a ello, pues creo que el que puedas decorar y llevar a casa, a familias, este ambiente pues de paz, de alegría, de bondad, de luz, habla de la calidad humana tan profunda que tienes. Linda, así es qué que linda, mil gracias. Felicidades, Sonia. Cuéntanos, arráncate tú, porque yo no sé ni por dónde empezar. Me decía Muy Cecilia, igual. ¿cómo se hacen estas preguntas? Le digo, no sé. Yo creo que has vivido lo más difícil que puede vivir una mamá, honestamente, como dicen, y seguramente todo el mundo lo ha escuchado, que no hay nombre, es innombrable, y tanto Tere como yo estamos pues un poco con el alma y con la cabeza y con las manos como diciendo, quisiéramos que tu mensaje, lo que has vivido tú, tu experiencia, puede ayudar a otras que lo han vivido. O sea, esa es la idea, de que puedas iluminar esa oscuridad más dura que puede vivir una mamá. Exacto. Que es perder un hijo y pues lo voy a decir, no fueron uno, fueron 2. Entonces no sé si pues cerrar los ojos y pensar en esas mamás que están pasando ese duelo hoy, que les puedas compartir algo. Precisamente, tus palabras son muy sabias. Me da mucho gusto cómo piensan ustedes, quiénes son ustedes. Efectivamente, nos casamos, mi esposo y yo, tuvimos 3 hijos. El primer niño, habíamos ido a la kermés del Colegio Americano. Ese día, pues, eventos maravillosos, concursos, rifas, comida, de todo un poco. En la tarde, nuestro hijito empezó con temperatura. ¿Era tu primer hijo? Nuestro primer hijo, sí. Y hablamos con el pediatra, nos dijo, por favor, chequen la temperatura toda la noche. Yo decidí dormir con él. Y de esa manera estuve checando su temperatura. En la mañana él se levanta y me dice, mami, no puedo, me duelen mis piernas. Entonces checo sus piernas y tenía puntos rojos en las corvas. Entonces hablamos al pediatra, nos dijo, véngase al consultorio inmediatamente. Llegamos al consultorio y nos pide que nos vayamos al hospital infantil privado. Llegamos a las 9 de la mañana y
curiosamente, los doctores estaban todos haciendo pruebas, estudios, análisis y demás, y nos dejaron ahí en el cuarto, así que presenciamos todo el evento, toda la ayuda que tuvo nuestro hijo, porque no paraban. ¿Cómo se llamaba? Alan, Alan. nuestro hijo. Ay. Tenía 5 años y medio. Chiquito. Entonces, nos dejaron en un rincón, pero ahí estuvimos observando todo el procedimiento de la ayuda que tuvo nuestro hijito. Nos piden que vayamos a donar sangre, salimos un momento y regresamos, y el aparato donde le estaban dando respiración, porque ya no respiraba, nuestro hijo fallece a las 11 de la mañana. Así es que 3 horas después de haber ingresado. No podíamos creerlo, estábamos devastados y resulta que nuestro hijo tuvo una meningitis fulminante y murió de esa bacteria. Nuestra hijita, años después, ¿La segunda? La segunda hija tenía 21 años, estudiaba en la Universidad Iberoamericana diseño textil y eran vacaciones de verano y tenía 21 años y entonces estuvo en la casa arreglando sus cosas y empezó con temperatura, disculpen, nunca tuvo temperatura en una semana, no tuvo temperatura, nada más tuvo tos y catarro. Pero de todas maneras quisimos ir con el doctor para que le ayudara y la revisara. Le mandó antibiótico, pero la temperatura nunca jamás tuvo. Y el domingo la vimos decaída. Hablamos en la noche con el doctor, porque eso fue en la noche. Hablamos con el doctor y pues no se llegó la llamada adecuadamente. Dijo mi esposo, vamos a llevarla al hospital. La ingresamos a urgencias a las 10 de la noche y nos dijeron que iban a hacer estudios y demás. Y nos sentamos en el pasillo de urgencias. Allí estuvimos esperando que nos avisaran. Finalmente insistíamos que qué pasaba y nos dejan entrar a verla y tenía oxígeno puesto. Y nos dijeron que estaban haciendo estudios que luego nos decían que era lo que tenía. Salimos nuevamente al pasillo y nos quedamos ahí toda la madrugada. Y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, vemos que entra uno y otro médico y otro médico y otro médico para asistirla. Y a las 10:30, 11, nos dicen que le van a hacer una traqueotomía porque nuestra hija tiene neumonía. 1 hora después, nuestra hija fallece. Fue aterrador, o sea, nos consumió la situación, estábamos devastados, completamente devastados, no podíamos creer lo que nos estaba sucediendo. Y días después, supimos por un médico que había entrado al hospital y sabía lo que había pasado a nuestra hija. Y todavía había los tubos de ensayo con la sangre fresca de Huguette. Y hizo estudios y demás y vio que en la hoja clínica no había ningún procedimiento médico. Entonces nos avisa de que fuéramos a su consultorio para platicar con nosotros y explicarnos lo que había sucedido. Efectivamente, nuestra hija no tuvo asistencia médica durante toda la madrugada. Fue tremendo, no lo podíamos conciliar. Tuvimos otra ayuda de una persona del sector salud, una amiga nuestra muy querida, y nos dijo, vamos a demandar, tenemos ya los médicos legistas para demandar. Y yo no podía. Fuimos al hospital a que nos dieran nuevamente la hoja clínica para que nos dieran el certificado de que sí realmente, a ver si efectivamente le habían hecho algún estudio. La que teníamos originalmente cuando nos entregaron, cuando Huguette había fallecido, y la que nos dieron, estaba completamente manipulada, maquillada, de cosas que ellos dijeron que le habían hecho. Nunca le hicieron nada, absolutamente nada. Y estaban de acuerdo los médicos legistas de que nuestra hija no tuvo ninguna asistencia. Yo no podía demandar, no podía en ese momento. Me imaginaba las escenas, ir de vez en cuando y volver a abrir el libro y y dije, o sea, sí se necesita hacer justicia, por supuesto que sí, pero ¿a cambio de qué? Me explico, yo volver a abrir el libro y no voy a poder. Entonces le dije a mi esposo, no puedo, materialmente no voy a tener la fuerza ni la capacidad de hacerlo.
medio lo fue entendiendo, le costó mucho trabajo porque él sí quería demandar, lógicamente. Y em, pasaron los años, o sea, sufrimos muchísimo, pero teníamos a nuestro hijito que tenía en aquel entonces 15 años y nos necesitaba enormemente. Y decíamos, no podemos soltarlo, o sea, nos necesita, tenemos que caminar paso a paso y seguir adelante porque Brian nos necesita. Entonces, dijimos, ok, claro. Mi esposo no dejó un solo día de trabajar. Fue todos los días al trabajo, a pesar de que en esa época nuestra situación económica estaba un poco mal, deteriorada, mal, lastimada, y él nos dio todo el apoyo que nosotros no nos hubiéramos imaginado que nos podía dar. Y ya les platicaré cómo fue que fue. Después, años después, nuestro hijo Brian estudiaba en la Universidad Iberoamericana y se había recibido ya de ingeniero mecánico y eléctrico. Ya tenía su título y estaba ya ejerciendo en la compañía Kraft. Tenía unos meses nada más y va a casa de un amigo. Este amigo, en su casa había una motocicleta y se le ocurre tomar la moto, dar una vuelta en la colonia. Es una colonia muy chiquita, muy exclusiva. Y tiene un accidente, choca con la moto, se accidenta. Estuvo un mes en el hospital y pierde 2 órganos. Fue tremendo. También nuestra situación, al ver lo que sucedía, no podíamos más con la situación. Y mi esposo, a los 11 meses de este accidente, él le da un infarto masivo. A los 3 días en el hospital fallece. Y nos quedamos, mi hijo y yo, solos. Eso ha sido nuestra vida, eso ha sido lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido. Pero si gustan saber cuál ha sido nuestra trayectoria, de cómo fuimos saliendo poco a poco, con mucho gusto se los puedo platicar. Mira, yo primero te quiero decir, perdón, me choca corregir a la gente, pero eso de que eres una mujer común y corriente lo vas a eliminar de tu vocabulario. Sí. Eres una persona con una fortaleza y una fuerza que yo creo que lo que eres es una mamá con un amor de un tamaño inconmensurable, porque ahorita nos contarás cómo saliste, pero yo creo que salir de lo que has salido, a veces sobrevive, pero vivir, tener esta serenidad, esta mirada que tienes, esa paz que estás irradiando y todavía decir que tu vida ha sido buena, pues la verdad me mueve y me conmueve. Sí, Sonia, yo la verdad me siento como que, o sea, no quiero hacerte preguntas en el sentido, ahí te voy a explicar, como que digo que siento que me estoy intrometiendo en tu alma, en algo muy doloroso, en algo muy sagrado para ti. Y me siento como una intrusa, pero me voy a atrever a hacerte preguntas porque cierro los ojos y conozco y voy a llorar. Tengo amigas que han perdido hijos, amigas y conocidas, hace muy poco y las veo que están pasándolo mal. Entonces, sí me gustaría aguantarme lo que traigo adentro y por ellas preguntarte y empezar esta conversación dura, difícil. Lo dijiste muy rápido, pero me gustaría empezar por Alan, ¿verdad? El primer hijo que perdiste, el dolor que sentías, ¿cómo pudiste vivirse? Pararte a la cama al día siguiente, si nos puedes dar, o sea, también tú pensar a lo mejor en alguien, si te regresarías ahí, a ese momento, y alguien hubiera acercado, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? O cómo te parabas, porque sí. Yo pienso que Hermes y Pollitos y hospital y funeral, dices, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo te paraste? Fue muy difícil, no podíamos, no cabíamos realmente en nuestro entendimiento, no podía haber la claridad para poder justificar lo que estábamos viviendo. Fue muy difícil. Entiendo que toda nuestra trayectoria para cerrar los duelos y para sobreponernos y salir adelante, siento que antes que nada quiero comentar que el amor que nos tuvimos mi esposo y yo fue realmente
hoy lo entiendo, fue una plataforma muy grande que nos brindó la fuerza para poder continuar. Ese amor que había fue lo que nos dio, pues, la base, ¿me explico? Yo no te puedo decir que jamás te voy a decir que mi esposo era perfecto. No, como humano, tenía errores como los tengo yo, pero era una persona con una capacidad intelectual y moral y de esencia de muchas cosas que él llenaba esos requisitos maravillosos. Y me doy cuenta porque él era mayor que yo 7 años y me llevaba de la mano, ¿me explico? Entonces me daba las coordenadas, los puntos, la forma, todo para allanar y para llevar el paso que deberíamos de tener día a día. Fue dolorosísimo el levantarnos y saber que Alan no está. Era inconcebible, porque no es que haya sido una enfermedad larga que nos dio tiempo para procesarlo, sino fue en instantes. Fue horrible. Pero teníamos una niña de 4 años que era realmente un motor para nosotros porque no podíamos dejarla sola ni abandonarla. Teníamos que estar ahí día a día, momento a momento, porque la vida continuaba. Entonces, hay muchos eventos que vivimos que nos ayudaron a fortalecernos y continuar poquito a poquito, día a día. No fue fácil, nos tardamos muchísimo tiempo, pero tuvimos una bendición maravillosa que a los 11 meses de que Alan había fallecido, nace Brian, nuestro hijo. Él vino a llenarnos un poco de oxígeno a nuestra vida porque teníamos el deber y la obligación y el amor para continuar, ¿me explico? Entonces, inventamos 1000 situaciones, llámese juegos, llámese trampas, llámese 1000 situaciones que nos daban la fuerza, a pesar de que teníamos el dolor enorme, pero era una forma de un mecanismo especial que mi esposo era el que organizaba esas situaciones y que nos daba, aunque él estaba destruido, pero él se fortalecía para darnos el ejemplo de cómo seguir adelante, ¿me explico? Entonces fue maravilloso porque para mí fue un pilar enorme que nos ayudó siempre, ¿me explico? Y vuelvo a decir, no era perfecto, humano, con errores como los tengo yo, pero sí tenía una calidad humana impresionante y sobre todo, bueno, mil cualidades. Dices, era un pilar. Entiendo que una tragedia así colapsa todo el techo de tu vida, colapsa las paredes, las columnas, te colapsa el alma. ¿Cuál es, digo, sin duda, ese hombre que fue hay un libro muy bonito que dice cuáles son los 4 pilares del corazón del hombre? Y dice que uno es proveedor, mentor, pastor y amigo de los suyos. Y yo creo que pues él cumplió con esos 4, pero se colapsa eso. Entonces, para seguir adelante, para volver a sonreír, para cuidar a tu hija con cariño y alegría, para tener el corazón abierto a recibir una nueva vida que a la vez has de haber estado apanicada, porque si en un segundo se me fue uno, se me van los demás, ¿no? ¿Qué otros pilares sientes que les ayudaron a él y a ti para volver a construir este techo, este hogar, para los que sí estaban? Mira, fue, como te digo, él intuía y hacía, o más bien travesuras para que volviéramos a sonreír, volviéramos a unirnos, volviéramos a deleitarnos con poquitos granitos de aliciente y de oxígeno a nuestra vida, ¿me explico? Entonces, no le faltaba un ejemplo, por ejemplo, siempre desde que nació Alan, se le ocurrió, nos trajo un globo inflado, ¿sí? O sea, y lo traía y se lo ponía en la cuna. Entonces yo se lo amarraba al bebito en sus piecitos y lógicamente a la hora que él movía el piecito, el globo se movía y eran carcajadas. De ese estilo, o sea, cuántas cosas mi esposo no intuyó y no se fortaleció él primero para podernos dar a nosotros, ¿me explico? Entonces era sin querer yo me recargaba porque lo que nos daba era
nutrientes, me explico. Era impresionante cómo siempre había, no faltaba la forma en que siempre ayudó, me explico. Y ese globo lo volvió a traer, yo lo platico después, a nuestra hija. Y entonces Huguette le escribía cuando tenía 4 añitos canciones a Alan y se las cantaba cuando dejaba ir en el jardín, dejaba ir soltaba el globo y el globo se elevaba con una cartita en donde le hacía un corazoncito. Él tenía 4 años y dejábamos ir el globo. Eso lo hicimos durante 8 o 9 meses. Cada sábado, cada domingo hacíamos ese ejercicio del globo y ese ejemplo en donde nos abrazábamos, nos comíamos a besos, nos llorábamos de todo un poco. Pero mi esposo me dijo, hay que tratar, Sony, de que tú y yo lloremos cuando lo necesitemos. Pero evitemos delante de Huguette porque está muy chiquita. Tratemos de quitarle el dolor de que de por sí ya sin su hermano es tremendo. Entonces tratemos tú y yo de hacerlos a solas, todo lo que más podamos, platiquemos todo lo que más podamos, pero junto con ella darle un poquito de ese aliento, de esa vida, de esa nutriente para que ella continúe su camino. O sea, sí. Sonia, una pregunta. ¿Cómo le haces, te digo, sí, hablo sin saber, pero para volver a sonreír sin sentirte culpable? O sea, porque yo me imagino, te digo de lo que me imagino, si yo pierdo, tengo 3 hijos, si se me va uno y tengo otros, son un motivo para vivir, pero no sé si pudiera tener la fuerza para volver a sonreír porque me sentiría culpable de que se me murió un hijo, ya no puedo reír. ¿Cómo le haces para pasar ese sentimiento de culpabilidad? O no sé si tú lo viviste y tuviste que forzarte por ella, o ¿cómo lo viviste? Mira, fueron muchos incidentes, me costaba mucho trabajo, no podía yo con el cargamento, el dolor era demasiado fuerte, demasiado grande, pero sí intenté, o sea, unirme a esa actitud, vamos a decir, de procurar darnos un poquitito de aliento uno al otro, ¿me explico? Tanto nuestra hija a nosotros como nosotros a nuestra hija. Entonces, eso fue el camino que empezamos a trazar desde ese inicio, ¿me explico? Sí nos ayudó muchísimo, fue enorme. En el jardín hacíamos juegos en día de Pascua, así. Bueno, ¿qué no inventábamos? Rompecabezas, o sea, continuábamos. Claro, nos íbamos a nuestro cuarto y era llorar porque el dolor nos consumía, ¿me explico? Pero tratábamos, cuando estábamos juntos, evitar el sufrimiento por nuestra hija y por nosotros también, ¿me explico? Y por lo que intuyo, pues todo este amor puesto en obras, porque, a ver, el amor se siente, pero ponerlo en obras, pues es ejercerlo, y ustedes ejercen un amor. Yo creo que aquí yo como que intuyo 2 amores. Uno, Alan, de decir, no te vamos a hacer responsable por lo que te pasó, de que tu hermana no tenga una familia bonita, alegre. Y el amor a tu hija, que definitivamente, pues, no te puedo decir que a lo mejor los puso de pie, pero tú lo dijiste muy bonito, son bocanadas de oxígeno, ¿no? O sea, mientras paso. Y entonces, pues, logran, digamos, hacer una familia que con mucho dolor, o sea, con mucha sombra, pero vuelvo a estas pinceladas de luz, de risa, de alegría, de conexión. Y de repente, años después, híjole, otra vez. Primero te pregunto, ¿cómo vas a un hospital? Yo no sé cómo se atreve a pasar cerca de la calle de un hospital, ¿no? Pero ¿cómo o sea, cómo ya la vivimos, ya la sufrimos, ya lloramos, ya nos levantamos, ya lo logramos y de repente, pues la vida, el destino, la enfermedad, lo que sea, te vuelve a golpear? ¿Cómo te pega ahí? ¿Cómo te agarra ahí? Ahí sí fue devastador. O sea, sí materialmente nos quebramos. No podíamos concebir de que nuestra hija, 2 hijos, se hayan ido en momentos, en instantes. Y sobre todo con el hecho de que no tuvo atención médica. O sea, que dices, ¿qué es esto? Sí, porque a lo mejor lo otro era inevitable. Sí, claro. Son enfermedades fulminantes en los niños. Pero esta... ¿Tú te imaginas el coraje, la rabia, la frustración, el dolor?
Pero yo decía, si demando, o sea, yo, Sonia, no voy a poder volver a ver la cara a un médico. No voy a poder. Claro, no se te olvida, aunque lo sabes, aunque no demandes, lo sabes. Y tratas de, pues sí, ver médicos, pero sí con cierto cuidado, con cierto, pues, ¿qué te diré? Angustia, porque no sabes qué pueda pasar, ¿no? Porque ya lo viviste. Claro, pero el demandar yo creo que me hubiera amargado mucho más en contra de médicos, hospitales y todo. Sí, tienes razón, te doy toda la razón. Ir a hospitales es decir, ¿qué es esto, por favor? No tengo confianza, no tengo, lógicamente, porque fue aterrador lo que nos sucedió. Muy fuerte. Te voy a hacer una pregunta que hacemos aquí seguido porque la escuchamos de héroes de la vida como tú, ¿eh? Aquí sí Ay, qué estoy frente. linda. No, no, de verdad, o sea, y Gracias. lo digo de corazón. Yo soy mamá de 4 y nada más de que, te digo, no sabíamos ni cómo íbamos a empezar a preguntarte, pero la otra, ¿crees que el perdón a la vida, a la naturaleza, a la medicina, y en el segundo caso a los médicos, era parte de la ecuación, lo pensaste, quisiste perdonar, sigues sin perdonar, pudiste perdonar, porque es un tema que vemos que nos sale por ahí de repente cuando hay dolor, ¿no? Mira, hoy pues, te puedo decir que sí, los he perdonado, pero me llevó mi camino, me llevó mucho tiempo, muchos años de preparación y de buscar un piso, porque yo volaba, yo no podía con la vida. No había forma de que alguien me pudiera explicar qué era lo que estaba sucediendo. Yo camino todos los días y cambié mi rutina de caminata en lugar de en las mañanas a las 7, lo hacía a las 7 de la tarde. Y en donde vivíamos era una zona que empezaba bueno, en la herradura. Y yo lloraba, gritaba, pataleaba, berreaba y le decía a Dios, Dios mío, ¿de qué se trata esta vida? No entiendo, por favor, dime de qué se trata, por qué 2 de nuestros hijos tuvieron que morir. Así era una y otra vez y yo lloraba. No podía yo continuar así. Yo veía que mi esposo hacía toda la lucha, no faltó un día el trabajo y el cariño y cuidados y un esmero y traernos un detallito, siempre procurando estar presente con nosotros. Eso fue por un año. Ahorita les platico después qué pasó. Entonces, empecé a leer todos los libros que la gente muy linda, nuestras amistades nos regalaron, de duelo, de pérdidas, de todo eso. Entonces me dediqué a buscar una respuesta, porque yo necesitaba que alguien me socorriera, me ayudara, porque yo no entendía nada de Sí, nada. te estabas ahogando en el Estaba yo dolor. deshecha, destruida, desmoronada. Y no podía decir mucho a mi esposo y a mi hijo, porque todos ellos también trataban de estar de pie, ¿me Sí, explico? el síntoma está de la protección Claro, familiar cuando el duelo es exacto. compartido, Claro, ¿no? entonces dije, no, empieza a buscar una respuesta. Me tardé año y medio leyendo todos los libros que nos dieron y yo compré muchos más. Y lo único que hacía desde después de desayunar hasta que se oscurecía era leer. Y después tomé clases de pintura por 9 años y me ayudó muchísimo. Eso fue un regalo que me di, porque el estar en silencio, ponía yo música clásica, pintaba, y me ayudó a ordenar mis pensamientos y también mis sentimientos. Eso fue una terapia que me regalé enorme. Lo recomiendo porque sí, de veras, es muy valioso para las personas que tengan pues cosas semejantes, ¿me explico? Entonces, después tomé desarrollo humano, orientación familiar, cursos y también diplomados, orientación familiar, desarrollo humano y logoterapia. Todo eso fue pues una fortaleza que fui tejiendo y fui dándome para poder seguir adelante. Y la respuesta yo ya la había recibido. En un libro de John Powell, no sé si hayan oído de él, Sí. un sacerdote jesuita que murió y que
vio y escribió muchísimos libros. Yo tengo todos los de Yo John soy Powell. su fan Sí, perdida y sí. ahorita te voy a contar una anécdota de ella. Lo adoré. Él fue mi salvador, fue mi salvavidas. Créanmelo, con él encontré la pauta para continuar. Finalmente, en un libro de John Powell, menciona esta frase: las cosas suceden por algo, no hay casualidades. Y fue cuando lo leí y dije, ¿qué es esto? Esa es mi respuesta. Claro, yo la sabía, por supuesto que yo la sabía, en el fondo lo sabes, que la vida no es perfecta, que las cosas suceden para algo, que no sabemos para qué, ni por qué, ni de qué se trata, ¿no? Pero es para algo. Entonces, aunque lo sabes, no lo tenía digerido, no lo podía yo procesar. Y pasó un tiempo hasta que finalmente lo logré. Y eso fue en el transcurso de cuando Huguette murió y Brian tiene su accidente. Cuando pasa lo del accidente de Brian, voy a correr un poco más hacia adelante. Esto fue tremendo. Él ya se acababa de recibir y no podíamos creer que haya perdido 2 órganos y que estuvo un mes hospitalizado, pero afortunadamente nuestro hijo salió adelante y nuestro hijo vive, ¿sí? Y gracias a Dios, en perfecta situación de salud, me explico, gracias a Dios. Fue un regalo, porque de veras, después de cómo estuvo la situación, pues realmente agradezco a la vida, a Dios, de que las cosas hoy sean así. Cuando sucede lo de mi esposo, que fue 11 meses después del accidente tremendo de Brian, ahí sí me desmoroné nuevamente. Yo sabía que esta es mi lema. Después de que encontré la frase de que las cosas suceden por algo y no hay casualidades, entendí y acepté de que mi vida es ahora diferente, porque ahora yo ya no me acerco a Dios para pedirle, no. Simplemente acepto mi realidad, abro mis manos y acepto que las cosas sean como tengan que ser cada día. ¿Me explico? Es tremendo, es dolorosísimo. Híjole, y te voy a decir una cosa, ahorita que dices cuando se muere tu esposo, pues quiero llorar, porque era tu Era todo. mi todo. O sea, se te Era fue el mi equipo, el todo. sostén, Exactamente, fue mi todo. Se me fue mi muro, se me fue mi amor, se me fue mi ejemplo, mis coordenadas, todo, para mi hijo y para mí. Porque no sabes cómo lo padecíamos. No podíamos pasar Navidad en México. Mi hijo se quedó con la empresa de mi esposo y tenía 23 años, o sea, era un niño, o sea, para tanta responsabilidad y tanta, digo, no era un niño, pero digo, era un joven, pero de todas maneras, o sea, no tenía ni la capacidad, ni ¿qué te puedo decir? La vida para tener, ¿qué te diré? La seguridad para poder luchar y sanar tantas cosas, ¿no? Porque él, al día siguiente de que mi esposo muere, casi a los 3 días, se mete a la empresa a trabajar. Y ahí esa es otra pregunta, porque a lo mejor tú tenías esta parte de amor de mamá, de hacer nido y hacerlo lo más bonito que se puede con las ramas sucias que te tocan alrededor, pero también qué duro, porque primero lo que decía yo, el duelo colectivo, o sea, tu esposo está perdiendo igual que tú, pierde 2 hijos, pero además te sostiene. Pero aparte ahí hay un joven que ha perdido 2 hermanos, una no la conoce, o sea, al primero no lo conoció, pero pues en el fondo nace en una casa donde se perdió un hijo y luego pierde a su hermana y luego no pierde la vida, pero se da cuenta de su fragilidad en el accidente y luego pierde a su papá y a veces, no sé, estas respuestas que tú encontraste, ¿cómo se las transmites o cómo encuentra él? Y 2 gentes en tanto dolor, ¿cómo le hacen para seguirle, no? Mira,
Y como te puedo decir, te repito, estaba yo muy consentida por mi esposo toda mi vida. Yo le decía cuando tuvimos brechas difíciles económicas, gordo, déjame trabajar, déjame hacer esto y el otro y yo puedo. No, 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 Sony, quédate tú, sigue atendiendo a los niños, mira qué bien van. Esto, no te preocupes, yo salgo adelante, no te preocupes tú. Si quieres cursos, si quieres esto, vete con amigas, distráete, ocúpate en lo que tú quieras, pero yo tranquila, los niños van muy bien, yo puedo hacerlo. Entonces me consentía, me mimaba y yo me dejaba consentir materialmente. Pero cuando muere ese hombre, o sea, sí, hay algo que me quiero retroceder. Cuando pasó lo de Huguet, estuvo un año, justo o el año, dándonos todo. Amor, atención, cuidado, esmero, lo que pudo dentro de sus posibilidades. Pero al año, materialmente tiró la toalla, siguió trabajando, no paró un solo día, pero ya no era el Tom que era anteriormente. Era un hombre decaído, triste, se veía lastimado, se veía mudo, o sea, materialmente empezó a vivir su duelo, él me explicó, al año, pero primero estuvo con nosotros, fortaleciéndonos. Imagínate que ahí te puedes dar una idea de qué hombre tuve a mi alrededor, junto de mí. Sonia, yo luego veo mucho como esta diferencia de saber algo y asimilarlo. O sea, de saber con la cabeza y asimilarlo con el corazón. Y ahorita tú lo dijiste, de todo pasa por algo, pero lo tienes en la cabeza y lo lees, y todo pasa por algo y nada es casualidad. Pero, ¿cómo lo hiciste tú? O no sé si puedas dar algún consejo práctico. ¿Cómo fue ese proceso de bajarlo a tu corazón, de asimilarlo, de poder, como dices tú, abrir las manos y decir... ¿Cómo fue ese proceso? Porque para mí ahí está y es lo más difícil. Mira, cuando todavía no pasaba el accidente de Brian, nuestro hijo, ya había fallecido Huguet, fue cuando tuve esta situación en donde yo me regalé, tuve que hacerlo, tanto la lectura como la pintura, como los cursos y demás, fortalecerme, porque estaba yo endeble totalmente y no podía. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En mi soledad me di cuenta de que definitivamente nosotros queremos en nuestras manos o en nuestro cuerpo abrazar a nuestros seres queridos, que no les pase nunca nada. Queremos que la parte de nuestra casa, nuestra familia, nuestra unión permanezca siempre sólida y unida y con amor y respeto y demás. Y luego queremos también nuestros bienes materiales que no desaparezcan, que nunca los perdamos. Una serie de cosas que necesitamos para vivir, sobre todo la salud, ¿no? Entonces, lógicamente, somos una hojita en el viento. Y cuando yo tenía todos esos momentos para pensar, para analizar, le decía yo a Dios, Señor, no entiendo. No, sé que no me vas a contestar, sé que no me vas a mandar un telegrama, pero necesito yo ubicarme, organizarme y me doy cuenta de que desgraciadamente nosotros tenemos un proyecto de vida como seres humanos. Queremos que nuestros hijos, que nuestra familia, que todo sea como nosotros queremos o como nosotros lo necesitamos. Pero tú tienes todo contemplado con muchísimo tiempo antes de que nazcamos, que tengamos salud y vengamos de este mundo. Entonces, lo tienes tú pensado. Entonces, ¿por qué me molesto y por qué me enojo y por qué sufro y por qué padezco? Si no debo de pedirte nada, tú ya lo tienes visto con anterioridad. Sabrá Dios desde toda la vida probablemente. ¿Sabías que Sonia iba a encontrar a un Tomás y que íbamos a tener 3 hijos? Sí, tú lo sabías, yo no. Entonces, lo que debo de hacer es aceptar lo que nos toca vivir, abrir mis manos, no tener lo que yo quisiera aquí dentro de mí, sino estar abiertos a aceptar lo que tú tengas contemplado para nosotros y simplemente continuar nuestro camino. Es muy difícil, Ceci, ¿verdad? Porque lo he hecho, sobre todo cuando pasó lo de mi esposo. Yo me sabía la teoría. Sí, me voy a soltar, voy a abrir mis manos y esto me está pasando, lo tengo que hacer. ¿Sabes cuánto lloré para poderlo aceptar? Me tardé también 1 año y medio para poderlo soltar. Llegué una noche
una tarde tenía yo mi cita, por primera vez tuve un psicólogo, Ernesto Bolio. Bueno, yo lo adoré, lo adoro todavía. Y él nos dio las pautas, era una terapia de grupo, y él nos daba las pautas, nos estructuraba la idea en el pizarrón, y dependiendo del tema, uno continuaba. Yo iba para mi terapia y venía rota en lágrimas, rota, ya llevaba año y medio. Igual me llegaba yo a mi sillón, mi casa, y era llorar y llorar, descosida, agradeciendo a mi esposo todo lo que nos dio, sí, pero estaba yo deshecha. No podía, no tenía yo mi fuerza. Entonces me di cuenta en ese camino sobre el periférico de que dije, Sonia, ¿qué te pasa? Hablas mucho, prometes mucho y a la mera hora no cumples. Dices, sí, ya me solté, pero no te sueltas, porque si te soltaras no estarías llorando, estarías aceptando tu realidad y estarías agradecida de todo también lo que tuviste. Entonces, es una farsa lo que estás viviendo, es una mentira, eso no sucede, no te estás soltando como debe de ser. Y en ese momento dije, hasta aquí llego, esa es la última vez que yo repito y repito que me estoy soltando y es mentira. Así es que esta es la última vez que me suelto y abro mis manos y que sea lo que tú tengas visto para nosotros. Llegué a la terapia y lo comento con Ernesto Bolio y me dice, acabas de hacer lo que se hace en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ah, ok, ni idea tenía yo. Entonces, eso fue el cerrar mi libro. Ahí fue donde yo materialmente pude, en el periférico, comprometerme conmigo misma para no volverlo a hacer. Cuesta muchísimo. Cuando nuevamente me pasa de que tengo una preocupación, el mes pasado, por ejemplo, y que estoy triste porque las cosas no son como yo quisiera que fueran, y digo, Sonia, ok, ubícate, ¿sí? Y lo estás repitiendo, llevas toda la mañana comentándolo y viendo los pros y los contras, ubícate. Entonces tomo un minuto de tiempo y me platico con Dios y le digo, ya me cayó el 20, ya sé dónde estoy, sí, me estoy dando cuenta que no lo estoy soltando. Lo suelto, Señor, y que sea lo que tú tengas contemplado. Acepto lo que venga. Acepto al 100%. Otra cosa que he hecho para poderlo lograr, cuando lo digo y no me sale y sigo rumiando la situación, trato de ver siempre tres situaciones sobre el tema. Por ejemplo, perdí mi coche y no tengo dinero para comprar un coche. Entonces veo mis alternativas, veo mis diferentes alternativas. Bueno, Sonia, ¿puedes caminar de aquí al camión? Sí, sí puedo. ¿Tendrás dinero para pagar el camión? Sí, sí tengo. ¿No vas a tener dinero para comprarte otro coche? ¿Puedes vivir así? Sí, sí puedo. Entonces, cuando veo mis diferentes esquemas, es cuando puedo soltar, solamente así. Porque si yo verbalmente digo, me suelto y acepto, me cuesta mucho trabajo. Tengo que ver 3 situaciones sobre el tema para tomar la fuerza y decir, sí, a pesar de, sí puedo. Entonces, eso lo comparto porque es a mí como me funciona. Entonces, desde entonces, trato de encontrarle un sentido a lo que nos sucede. Ya no pido, ya no rezo, platico mucho con Dios todo el tiempo. Y bueno, me llevo con él bien como yo me llevo. O sea, Pues así es la vida. Él yo creo que se carcajea y por supuesto a lo mejor no está de acuerdo, pero para mí es mi amigo, ¿me explico? Yo creo que, no, que me perdone si le voy a dar voz, pero yo creo que no solo es tu amigo, es alguien que debe de sentirse, de verdad lo digo, honrado por tu amistad. Y yo creo que eres de estos seres humanos que son capaces de aceptar sin aprobar, porque obviamente nunca vas a aprobar por lo que pasaste, pero lo aceptas.
y que no has permitido que la sombra apague tu luz, tu serenidad, tu alegría de vivir, tu capacidad de seguir. Y yo creo que tu vida hace sonreír a Dios. Te lo puedo, me atrevo a hablar no me en digas, su ay, nombre. no me digas, Y qué de linda, verdad, pues te qué agradecemos. linda. No sé, Ceci, Sí, yo cómo quiero, quieras yo cerrarle, quiero, porque sí. de verdad, Yo quiero complementar un poco la idea de Tere, de que cuando has tenido la experiencia de ver la muerte tan cercana, que la has vivido, la has sufrido en tu corazón, ¿cómo vives? ¿Cómo ves la vida? O sea, porque yo sí creo que la perspectiva de vivir para alguien que la muerte le ha tocado a su puerta es bien diferente. Entonces, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo vives? Y a lo mejor vivir sin miedo, que yo me voy a autocontestar, pero pues la diferencia es Dios. Creo yo que te dará mucha paz, mucha confianza, no sé. Mira, efectivamente, o sea, esto lo llevo manejando hace más de 20 años. Esto de soltarme y aceptar y ver cómo se acomodan las cosas. Y hay algo que se me olvidó comentar. Cuando de veras te sueltas adecuadamente, es impresionante. Es impresionante. No es que lo diga yo, háganlo ustedes. Ustedes van a corroborarlo. Cómo las cosas se van alineando, cómo se va acomodando las cosas. Cuando de corazón, de veras, te sabes soltar. Yo creo que esa para mí es mi fórmula. No existe otra fórmula más adecuada, porque sí, mi relación con Dios es muy cercana. Lo invito a todo en el día, en el periférico, vengo manejando y le digo, ¿por dónde me voy? ¿Por Palmas o me voy por...? Porque ya tengo que llegar, ¿ok? Y entonces realmente convivo con él de mi forma y trato de ver su carita, sus ojos, y sus ojos... De veras, hágalo. O sea, no es cosa mía, no estoy loca. Esto, siento como que algo, como que hay humedad o algo y digo, ok, por Palmas me voy. Y llego perfecto a la hora, ¿me explico? Entonces, cuando lo sientes cercano, es un regalo materialmente porque no te sientes sola. No estás abandonada. La vida te parece mucho más fácil. Hago 1000 cosas. Acabo de cerrar ahorita mi decoración. Trabajé 19 años en la decoración de interiores y manejaba yo 7, 8 obras al año, me explico. Entonces, después de todo ese proceso pude hacerlo y como tú dices, muy linda, pude ayudar a alguien, me explico, de alguna manera, para darle un poquito de calidez, luz, alegría a su casa con un florero, con una foto, con lo que tú quieras. Lo pude hacer y me siento también muy contenta porque lo logré, me explico. Y mi hijo no tuvo una mamá que estuviera dormida o, qué linda, dormida o drogada o alcoholizada, sino tenía una cuata que por lo menos se distraía, me explico, por lo menos hacía algo de provecho. Pues yo te agradezco, me edificas, me sacudes, me pones Sin a palabras, pensar, sin me palabras. pones a Ay, qué agradecer. lindas. Sí. Y pues para ti, para tu dolor, para tu lucha y para tus logros y para tu luz, todo mi respeto. Ay, qué lindas. Pues ¿Eh? muchísimas gracias por Gracias este por momento, por compartir. este espacio y por tenerla cerca de ustedes. Y de veras se los agradezco con todo mi cariño. Y Y también a bueno, ti. pues si alguien nos busca luego con preguntas o algo, tú nos dices si podemos, alguna mamá, algún papá, Claro, alguien que por esté supuesto. pasando por este miedo o esta pérdida o este duelo, pues si tú nos Por autorizas supuesto. que te escriban y que, Claro. porque pues al final solo cuando se ha tragado este fuego sabes cómo quema. Claro, por Muchas supuesto. gracias. Estoy encantada de la vida, así es que ya ha sido un placer estar con ustedes. Y si puedo yo, un granito de arena puedo compartir y la gente le puede servir, bueno, me hace la más dichosa, créanmelo. Gracias. No, Saúl. al contrario.